Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Familia Senti City Mundial, es un gusto volver a estar con ustedes. Les saluda Diana Galán desde Montevideo, Uruguay, colaborando con el Ministerio de Ecuador. Esta semana estudiamos una serie muy especial, El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubiera proveído Dios de este precioso regalo para nuestras vidas? Nos es necesario conocerla a fondo para disfrutar su riqueza. Hoy estudiaremos la palabra de Dios no yerra. Este tema es de gran importancia para todos y cada uno de nosotros, pues al ser cristianos no puede haber duda alguna con respecto a la veracidad de Dios y su palabra. Lamentablemente, en la actualidad hay muchas personas, incluso movimientos, afirmando que la palabra de Dios se equivoca o se contradice a sí misma, por lo que nos es necesario poner mucha atención a la voz de su Santo Espíritu que nos convence de lo contrario. En la Biblia encontramos varios versículos que afirman su excelencia. Uno de ellos, el Salmo 12:6. La palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Todo metal pasa por un proceso de refinamiento para limpiarlo de cualquier impureza que pudiera restarle valor. Dios compara su palabra en este versículo con un metal precioso refinado, y no solo una, sino 7 veces, para hacernos entender que es pura, íntegra, sin defecto alguno, no es parcial, es completo. Es necesario que estemos plenamente convencidos de que la palabra de Dios no yerra. Si decimos que la Biblia se equivoca, miente o no es pura, estaremos diciendo lo mismo del carácter de Dios. Para no cometer ese error, vamos a mencionar varios aspectos con respecto a este tema para aclarar cualquier duda. En primer lugar, miremos que el texto sagrado es permanente, no caduca, independientemente de la época, circunstancia o región del mundo donde se predique. Siempre es la misma y es estable, porque la necesidad del ser humano es la misma en todo tiempo y lugar. Por tanto, no puede tener error. La Escritura tiene el propósito de acercarnos a Dios, a la verdad de su salvación, transformar la vida del ser humano. No le da importancia a la raza, estilo de vida, condición social, es para todos. Busca el bienestar de quienes le obedecen. Si alguno de sus mandamientos tuviera errores, no podría aplicar a toda persona. La palabra de Dios en Mateo 5:17, en la versión traducción al lenguaje actual, nos dice: no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. El mismo Señor Jesucristo la cumplió. Él dio el valor ante los que lo seguían y aprendían de él. Si ésta hubiera tenido error o caducidad, por el hecho de ser el Hijo de Dios, hubiera exceptuado cumplirla. Pero si él lo hizo, nos muestra que con más razón nosotros, que somos seres imperfectos, necesitamos de ella para nuestro beneficio. La palabra de Dios es eterna, está vigente hoy como el día en que Dios mismo la emitió. La palabra de Dios se cumple en su totalidad desde el segundo aspecto que vamos a revisar. Un ejemplo muy claro de su cumplimiento es cuando Dios profetizó por medio de Daniel en el capítulo 7, los versículos del 1 al 8, mientras estaba en el exilio en Babilonia. Al revelarle por medio de sueños la estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte hierro y en parte barro cocido, que representaban a los imperios babilónico, medo-persa, griego, romano y pueblos de Europa que habían de venir en los postreros tiempos. Esta revelación la dio el Señor años
siglos antes de que sucediera y no ha fallado. Se ha cumplido al detalle. El mismo Señor Jesús corrobora al tomar como referencia varios pasajes de la ley para confirmar que era el Señor, el Hijo de Dios, inclusive para reafirmar que la palabra de Dios se tiene que cumplir, como lo dice Mateo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La letra iota mencionada en este versículo es equivalente a la jota del idioma español. Es la letra más pequeña del alefabet hebreo y la tilde es un símbolo aún más pequeño, parte de una letra. Si el Señor Jesús resalta el hecho de que estos detalles de la Escritura, por pequeñitos que sean al ojo humano, son importantes y se cumplirán en su totalidad, ¿cómo podemos dudar de la perfección de la palabra de Dios? Nos muestra la importancia de que toda la Escritura es fiable, considerando aún el más pequeño rasgo de ella, y se cumplirá por ser la palabra de Dios, inspirada y por lo tanto sin error alguno, porque Dios no cambia de parecer ni hace las cosas a medias. Como tercer punto, veamos que la palabra de Dios es infalible. Dios tiene el conocimiento perfecto de todas las cosas, por lo que no puede hablar equivocadamente. Él tiene conocimiento tanto de las cosas reales como de las posibles. Y aunque pecamos aún después de conocer su verdad, aún así nos hace promesas. Nos hace juramentos sin miedo a fallar. Solo requiere de nuestra confianza para que Él se muestre. Siendo la palabra de Dios el reflejo de su carácter, que es puro, perfecto, eterno, también es infalible, por lo que no debemos dudar de lo que ha prometido. Su palabra produce en nosotros la confianza de que no fallará. Una vez emitido su decreto, su promesa, su bendición, nada puede hacerle retroceder. En lo que depende de Dios, se cumplirá al mínimo detalle. Cuando Dios habló a su pueblo acerca de la conquista del imperio de Babilonia, lo cumplió. Y cuando estuvieron cautivos, les prometió regresar dándoles fecha. En Jeremías 29 del 10 al 12, la palabra de Dios nos dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Lo cumplió porque no puede ir en contra de sí mismo. En conclusión, la inspiración y la inerrancia son inseparables. No puede haber inspiración sin inerrancia, pues de lo contrario diríamos que Dios se equivocó al inspirar de esta manera a sus siervos. Si llegamos a admitir que alguna parte de la Biblia contiene errores, vamos a mirar toda la Escritura de una manera subjetiva, dándole a nuestro parecer el calificativo de verdadero a lo que nos conviene y de erróneo a lo que no, haciendo de esta manera que la esencia de Dios se vea afectada en nuestra percepción, restándole autoridad. No podemos ser fieles a un Dios cuya autoridad y veracidad está en tela de juicio. Dios es muy claro en su dirección. Ha hecho llegar su voluntad escrita a nuestras vidas, de manera que podamos entenderla con claridad, para que no haya pretextos o dudas que nos impidan un encuentro directo y personal con su excelencia y perfección. El problema está en el corazón del hombre, quien quiere decidir de manera individual el camino a tomar. Muchos nos volvemos críticos de la dirección de Dios y en el afán de justificarnos, tergiversamos las Escrituras al estudiarlas de manera incorrecta, sacando de contexto muchas de sus enseñanzas. Su palabra es fiel en aquello que podemos comprobar, por lo que eso debe provocar la confianza suficiente
para creer en aquello que no se puede comprobar por medio de la ciencia. Nuestra fe no es ciega, se basa en el conocimiento del carácter de Dios. Amada familia, les agradezco por este tiempo y les invito a terminar con una pequeña oración. Padre bueno, queremos levantar nuestra oración delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús, pedirte que la unción de tu Santo Espíritu repose sobre nosotros y nos haga entender la verdad de tu palabra. Tú no cometes errores. Cuando tú inspiraste la palabra a tus siervos, lo hiciste con el conocimiento pleno y total de todo el tiempo, de lo que pasaría y de cómo somos nosotros. Y sabiendo tú todas las cosas, hiciste promesas. Involucraste, Señor, tu palabra. Empeñaste tu palabra delante de nosotros, que somos tan insignificantes. Y tú has sabido cumplir porque tú eres fiel. Te agradecemos, bendito Dios de los cielos, por tanta bendición, por el regalo de la Biblia en nuestras manos, a la cual podemos acceder cada vez que necesitamos. Y te pedimos que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos para entender que tú no has cometido error alguno, que tu palabra se va a cumplir, que el cielo y la tierra pueden pasar, pero en todo tiempo, Señor, en todo tiempo, tu palabra siempre será esa verdad que necesitamos, que produce en nuestros corazones confianza de saber que no nos has mentido, que no te has equivocado y que nos cumplirás todo lo que nos has prometido. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado y nos quedamos en tu presencia, Padre bueno, bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.